Bienvenidos al canal, mi nombre es Eliezer. El día de hoy vamos a hablar del capítulo de sistema digestivo. Este es un capítulo realmente extenso, vamos a tratar de hacerlo en un solo video, incluyendo todas sus partes, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es un resumen organizado de las características, las funciones, los componentes histológicos de todas las estructuras que componen al sistema digestivo. Vamos a empezar un poco mencionando a la boca que tiene dentro de sus características un epitelio. Este epitelio es un epitelio plano estratificado no queratinizado en la mucosa interna, y queratinizado va a ser en las zonas sometidas a fricción, como por ejemplo las encías y también el paladar duro. También en la boca vemos que existen glándulas. Estas glándulas son las glándulas salivales menores, que se encuentran en labios, en mejillas, en el paladar y en la lengua. Y las glándulas salivales mayores, que se encuentran en la parótida, la submandibular y la sublingual, de las cuales nosotros ya hablamos en el capítulo de epitelio glandular. Ahora la boca tiene también su lámina propia. Esta lámina propia consiste en un tejido conectivo laxo. Y también existe musculatura en la boca. Está presente el músculo estriado en la lengua y en los labios. Las funciones de la boca, como la mayoría ya sabe, es la masticación, la mezcla inicial de alimentos, la producción de la saliva para la digestión química inicial, y también tiene funciones sensoriales, ¿verdad? El gusto, ¿verdad? Mediante las papilas gustativas, de las cuales vamos a hacer mención también a medida que avancemos en el video. Otra parte serían la faringe que tiene un epitelio, más bien en la nasofaringe tiene un epitelio respiratorio que va a ser cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, y en la orofaringe y la laringofaringe vamos a ver que presenta un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. También hay músculo, hay una capa de músculo esquelético que va a ser circular y longitudinal, y esto es para la deglución. En las funciones de la faringe vamos a encontrar el transporte de alimentos desde la cavidad oral hacia el esófago y la conducción del aire hacia la laringe y tráquea. El esófago, el esófago tiene un epitelio también plano, estratificado, no queratinizado, y también presenta una submucosa que contiene glándulas esofágicas que van a secretar moco. Tiene también musculatura y tiene tres tercios. Sería el tercio superior, que va a presentar músculo estriado, el tercio medio, que va a presentar músculo mixto, tanto estriado como liso, y el tercio inferior, que va a presentar músculo liso solamente. Y por supuesto también va a tener una adventicia, que consiste en un tejido conectivo laxo en lugar de serosa. La función del esófago es el transporte de alimentos mediante movimientos peristálticos. Tenemos al estómago, el estómago que tiene también un epitelio que es cilíndrico, simple, con células mucosas superficiales y también, por supuesto, glándulas gástricas. Estas son las células mucosas del cuello, ¿verdad? Moco, las células parietales, que van a presentar lo que sería el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, las células principales, cuyo producto es el pepsinógeno, y las células enteroendocrinas que secretan hormonas, ¿verdad? Ejemplo, la gastrina. Y también el estómago, por supuesto, tiene un músculo. Y aquí es muy característico del estómago la presencia de tres capas de músculo liso: la longitudinal, la circular y la oblicua, siendo de todos estos que estuvimos mencionando el único órgano del sistema digestivo, el estómago, que cuenta con tres capas de músculo. Y dentro de la función del estómago podemos encontrar la digestión química, mediada por proteínas, y la mecánica, ¿verdad? Una mezcla de ambas.
Vemos que también hay dentro de las funciones la producción de ácido y enzimas digestivas y también el almacenamiento de alimentos. Por otro lado, ya tenemos a los intestinos, en este caso tenemos al intestino delgado, que como característica histológica va a tener primeramente el epitelio, que va a ser un cilíndrico simple con microvellosidades que a nivel del intestino delgado lo vamos a llamar borde en cepillo. Y también, por supuesto, presenta glándulas. Estas glándulas son las conocidas glándulas del Lieberkühn, que van a secretar enzimas y moco también. Dentro de las células que vamos a encontrar en el intestino delgado tenemos a los enterocitos, tenemos a las células caliciformes, a las células enteroendocrinas, a las células de Paneth y a las células M. También en el intestino delgado hay presencia de placas de Peyer, que son tejidos linfoides en el ileum sobre todo, y dentro de la submucosa del intestino delgado vemos que hay presencia de glándulas de Brunner, sobre todo en el duodeno. En el duodeno es abundante y ellas van a secretar moco alcalino. Dentro de las funciones del intestino delgado vamos a tener la absorción de nutrientes como lo son carbohidratos, lípidos, proteínas. Vamos a tener la digestión química, que va a ser mediada por enzimas del páncreas y bilis. Y también, ¿verdad? Como otra función en el intestino delgado tenemos el transporte del kilo hacia el intestino grueso. Y tenemos al intestino grueso por último, el colon, que tiene características también histológicas como su epitelio, que va a ser un cilíndrico simple también, con células caliciformes que van en incremento hacia el recto, ¿verdad? Una diferencia entre el intestino grueso y el intestino delgado es que el intestino grueso no va a presentar vellosidades. Em, También vamos a ver de que en el colon las células caliciformes son mucho más abundantes que en el intestino delgado. Vemos que también una característica en común que tiene el intestino delgado con el grueso es la glándula de Lieberkühn. La glándula de Lieberkühn, que es más profunda y abundante, ¿verdad? En el colon, va a producir moco. Y las células propias del intestino grueso también son los enterocitos y las células caliciformes, que como mencionamos son predominantemente abundantes en el intestino grueso. Y vemos que también hay presencia de musculatura y es una longitudinal que va a ser discontinua. ¿Por qué? Porque va a presentar tenias del colon, ¿verdad? Son 3 tenias la que presenta el colon y su capa muscular circular también, longitudinal y circular, y en la más externa ya la presencia de estas tenias. Las funciones de nuestro intestino grueso: vamos a tener la absorción de agua y electrolitos, vamos a tener la formación y el almacenamiento de las heces y vamos a tener por supuesto también la producción de vitaminas por la flora bacteriana. ¿Está bien? Perfecto. Como introducción tenemos la definición del sistema digestivo, que este sistema va a estar compuesto por órganos que participan en la ingestión, en la digestión, en la absorción y en la eliminación de alimentos. Vamos a ver que funciones principales: ingestión, ya que vamos a ver la incorporación de alimentos al organismo; la digestión, por la transformación química y mecánica de los alimentos; la absorción, por la captación de nutrientes hacia la sangre o linfa; y la eliminación, que consiste en la expulsión de sustancias no digeridas y los desechos. Vamos a hablar de la organización general del sistema digestivo, donde vemos que dentro de la estructura general del tubo digestivo tenemos los órganos principales y los órganos accesorios. ¿En qué consisten los órganos principales? Son los que mencionamos en la introducción del video: la boca, la faringe, el esófago, estómago, intestino delgado y el colon. Lo que no mencionamos o nos faltó mencionar eran las células gustativas de la boca, que eran papilas gustativas que tenían la función de percepción del gusto, eran receptores sensoriales.
y las células mucosas cuya función era la producción de moco para lubricar y proteger la mucosa. Ahora bien, hay también glándulas en la boca, estas son las glándulas salivales mayores y menores que también mencionamos. Dijimos que las mayores consistían en la parótida, la submaxilar y la sublingual. En el caso de la parótida, por ejemplo, vemos que esta secreta, eh, tiene una secreción serosa que es rica en enzimas como la amilasa salival. La submandibular es una secreción mixta, ahora secretan enzimas y mocos, y la sublingual principalmente moco para lubricar. Las glándulas salivales menores, su función es secretar saliva para humedecer la cavidad oral. Y las papilas tenemos de cuatro tipos. Tenemos las papilas filiformes, que estas papilas filiformes, bueno, van a ser las más abundantes, ¿verdad? Tienen una acción mecánica, tienen una forma cónica, alargada, una forma de hoz. Carecen de botones gustativos, es otra característica, es decir, no tienen botones gustativos. Y luego tenemos las papilas circunvaladas, que son grandes y circulares, que están rodeadas por un surco. Y su función es que contienen numerosos botones gustativos, ¿verdad? O sea, una característica más bien, ¿verdad? Tiene abundantes botones gustativos. Y en el caso de la circunvalada, también llamada papila caliciforme, es que em, presenta abundantes glándulas de von Ebner. Entonces esa es una característica adicional para tener presente para diferenciar la papila circunvalada. Las papilas circunvaladas también, otra cosa que podemos decir de ellas sería que aproximadamente son de 8 a 12. Cada papila está rodeada por un surco profundo que ya mencionamos ya. Y en la cara lateral principalmente van a estar sus botones gustativos. Después, hablando de las papilas foliadas, estas tienen una característica que son los pliegues laterales. Contienen también botones gustativos, pero son menos activos ya en los adultos. La segunda más abundante serían las fungiformes. Me fui por fungiforme. Estábamos hablando de la papila foliada. La papila foliada tiene en la parte lateral, están en la parte lateral de la lengua, ¿verdad? Borde lateral posterior para ser más específicos. Y también presentan los botones gustativos en las caras laterales. Las fungiformes, ahora sí, las fungiformes que tienen una forma de hongo y contienen pocos botones gustativos, y una característica para determinar de que estamos viendo una papila fungiforme sería que esos botones gustativos están en la zona apical, ¿verdad? Arriba mismo. Vamos a encontrar en su cara apical van a estar esos botones gustativos, que suelen ser uno, dos o hasta tres como mucho, es lo que se observa en microscopía. Y como dijimos hace rato, ahora las fungiformes son las segundas más abundantes y están dispersas entre las filiformes. Y estas serían las cuatro papilas eh, con las que contamos. Luego tenemos la faringe. Ahora la faringe que mencionábamos, que tenían células epiteliales, respiratorias en la nasofaringe. ¿Verdad? Que la función era humidificar y filtrar el aire, y vimos que había células epiteliales escamosas, sobre todo en la orofaringe y la laringofaringe, para la función de protección, ¿verdad? O sea, protección frente a fricción. Y las células musculares esqueléticas también que no pueden faltar, para que van a participar en el movimiento de la deglución. En cuanto al esófago, vimos también que hay presencia de células epiteliales escamosas, estratificadas, no queratinizadas, que van a proteger frente al desgaste mecánico. Las células mucosas, que van a contener glándulas esofágicas, que van a permitir la secreción de moco para lubricar y proteger la mucosa. Y las células musculares, tanto estriadas y lisas, que van a coordinar la peristalsis
para transportar el alimento. Las glándulas esofágicas están localizadas en la submucosa y secretan moco para la protección y lubricación. Es igual como también ocurre en el intestino delgado, en el duodeno, que también tenemos unas glándulas que son parecidas a estas, pero a nivel del duodeno reciben el nombre de glándulas de Brunner. Bueno, en cuanto al estómago, las células mucosas superficiales y del cuello van a tener funciones de secreción de moco para la protección del epitelio del ácido gástrico, ¿verdad? Que al final la finalidad es proteger a este epitelio mediante ese moco secretado, ¿verdad? Del ácido gástrico. Y las células parietales vemos que van a secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, esto más para absorber vitamina B12 en el caso del factor intrínseco. Y las células principales que siempre están ahí produciendo pepsinógeno, que luego se convierte en pepsina, y esto es para digerir proteínas. ¿Está bien? Tenemos también a las células enteroendocrinas, como las células G, por ejemplo, que van a secretar la gastrina, que va a estimular la secreción del ácido clorhídrico. En cuanto a las glándulas en el estómago, vemos que hay glándulas gástricas como las que están presentes en las púndicas, cardíacas y pilóricas, ¿verdad? Cardíacas de cárdica, de cardias, ¿verdad? Y pilóricas de pílora, obviamente, y que van a secretar ácidos y enzimas y moco también, según la región, ¿verdad?, de la que estemos hablando. En cuanto al intestino delgado, los enterocitos, ¿verdad?, tienen la función de absorción de nutrientes y secreción de enzimas digestivas. También allá en el intestino delgado vemos que las células caliciformes son abundantes, así como en el intestino grueso. Habíamos dicho que en el intestino grueso son más abundantes, no más. Esa es la diferencia. Pero estas células caliciformes van a cumplir una función en el intestino delgado de secretar moco para lubricar y proteger la mucosa. También en el intestino delgado, en el delgado, tenemos las células de Paneth o Panet. Panet queda más lindo. Que va a tener la función de que van a secretar ellas lisocimas y defensinas, cuya función va a ser más bien antimicrobiana. ¿Está bien? Entonces, células de Panet, secreción de lisocimas y defensinas, y la función es antimicrobiana. Luego tenemos las células enteroendocrinas, que la función de estas va a ser secretar hormonas como la secretina o la colecistoquinina, que van a regular la digestión. Por último, en cuanto a células, en el intestino delgado tenemos a las células M, cuya función va a ser el transporte de antígenos hacia el tejido linfoide asociado. Ya mirando un poco la parte de glándulas del intestino delgado, vamos a encontrarnos con las glándulas del Lieberkühn, que mencionamos también en nuestra introducción al inicio, que van a secretar jugos intestinales y también enzimas. Y como mencionamos también, teníamos a las glándulas de Brunner, ¿verdad?, en el duodeno, que van a secretar moco alcalino que va a neutralizar el ácido gástrico. En cuanto al intestino grueso, vemos que las células que va a presentar van a ser también los enterocitos, con la función, perdón, de absorción de agua y electrolitos, y las células caliciformes, que van a secretar moco para facilitar el paso de las heces. Esa va a ser la función. En cuanto a glándulas en el intestino grueso, vamos a ver que están también las glándulas del Lieberkühn, que están presentes en gran cantidad y que además producen moco y enzimas. Luego vemos los órganos accesorios y vemos que tenemos ahí a las glándulas salivales, al hígado, la vesícula biliar y el páncreas, que también vamos a ir viendo más adelante. Ahora bien, las capas histológicas del tubo digestivo vemos que sí o sí va a presentar una mucosa
que va a tener un epitelio, que va a ser, o sea, que el tipo va a variar según la función, ¿verdad? Y según la función en donde esté, que puede ser protección, secreción o absorción, va a tener una lámina propia que va a estar compuesta por tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos y linfáticos. Y muscular de la mucosa, ¿verdad? También, ¿verdad? Que va a ser una capa fina de músculo liso. Vamos a ver también que va a contar con una submucosa. Esta submucosa va a estar compuesta por tejido conectivo denso y regular y que además va a contener el plexo submucoso de Meissner, ¿verdad? Entonces, en la submucosa vamos a encontrarnos con este plexo de Meissner. Submucosa, ¿está bien? Bueno, luego vamos a ver que va a estar compuesto también por un músculo externo, que van a ser dos capas musculares. Una que va a ser circular interna y otra que va a ser longitudinal externa. ¿Verdad? Que mencionamos de que todo este sistema digestivo en su mayoría van a estar representados por dos capas musculares, excepto el estómago, porque dijimos que el estómago iba a tener tres capas musculares, ¿está bien? Por el momento, hablando de esta parte, entonces solamente dos capas musculares, circular interna y longitudinal externa, y entre ambas capas vamos a encontrar el plexo mientérico de Auerbach, ¿está bien? Entonces dijimos, el plexo submucoso de Meissner lo vamos a encontrar en la submucosa, ¿ok? Pero en el músculo externo, entre ambas capas, tanto circular interna como longitudinal externa, vamos a encontrar al plexo mientérico de Auerbach. En cuanto a la serosa o adventicia, vamos a ver que va a tener una serosa que consiste en un tejido conectivo cubierto por mesotelio y una adventicia que solo contiene tejido conectivo y está presente en áreas no intraperitoneales. Bueno, y acá tenemos la parte de boca y esófago. En boca lo que podemos ver, como ya se mencionó, es el epitelio que va a ser uno estratificado plano, queratinizado en encías y paladar duro y no queratinizado en otras áreas, mencionamos ya. Luego tenemos las glándulas salivales, como dijimos, las mayores y menores, cada una de nuevo representada por la parótida, la serosa, la submandibular que va a ser mixta, la sublingual que es mucosa, las glándulas menores que están distribuidas en toda la mucosa oral. En cuanto al esófago, también mencionamos que tiene un epitelio estratificado plano, no queratinizado. Entonces, de todos estos órganos del sistema digestivo, el esófago tiene un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Y es muy notorio. Ahora, tiene una lámina propia que contiene tejido linfático asociado a mucosa que va a ser la MALT. Y la submucosa va a presentar las glándulas esofágicas que son productoras de moco. En cuanto a músculo externo, hablamos de los tres tercios, ¿verdad? El tercio superior, que va a contener músculo esquelético, el tercio medio, que consiste en músculo mixto, tanto esquelético y liso, y el tercio inferior, que ya consta solamente de músculo liso. El estómago, vamos a tener las regiones principales, vemos al cardia primero, que está cerca de la unión del esófago con el estómago, ¿verdad? Entonces es la zona de transición, el cardias. Vemos el fondo y el cuerpo, fundus y el cuerpo, que tienen mayor parte de la secreción gástrica, y el antro pilórico, que secreta principalmente moco y gastrina. En cuanto a las características histológicas, vamos a ver que el estómago tiene un epitelio cilíndrico simple con células mucosas superficiales, ¿verdad? Es mucosecretor. Y vemos también las glándulas gástricas, donde en estas glándulas gástricas vamos a ver que existen las células mucosas del cuello que producen un moco soluble. Las células parietales, como ya mencionamos, van a secretar ácido clorhídrico y factor intrínseco, y las células principales que van a secretar pepsinógeno. Células enteroendocrinas van a secretar hormonas como la gastrina y la somatostatina. Mnemotecnia para recordar esto, esta parte era: el príncipe toma Pepsi en el fondo. Entonces dejo ahí picando la pelota. Tenemos al intestino delgado, del cual ya hemos hablado también, pero vamos a ver. Divisiones tenemos tres. Tenemos el duodeno, el yeyuno y el ileón, cada una con una característica particular, y si uno se las aprende va a ser fácil de diferenciarlas. Vemos que hay adaptaciones para la absorción
Y estas son los pliegues circulares o pliegues de Kerckring que van a aumentar la superficie. Vemos las vellosidades, que son proyecciones cubiertas por epitelio cilíndrico simple. A la vez vemos también las microvellosidades, los cepillos, que son proyecciones de las células epiteliales. Entonces vemos que las adaptaciones para la absorción son estas tres. De mayor a menor son pliegues de Kerckring, vellosidades y microvellosidades. Y de menor a mayor, microvellosidades, vellosidades y pliegues de Kerckring. En cuanto a las células epiteliales, vemos que tenemos a los enterocitos que se encargan de la absorción, las células caliciformes que se van a encargar de la secreción de moco, las células de Paneth que van a defender a nuestros organismos de microorganismos, es una defensa antimicrobiana. Y sobre todo, ¿verdad? Porque las células de Paneth secretan, como ya mencionamos, lisozima y defensina, justamente para hacer frente a esto. Y tenemos las células enteroendocrinas, que se van a encargar más bien ya de la regulación hormonal. Tenemos al intestino grueso y la pregunta es, ¿qué era que tenía más el intestino grueso que el intestino delgado? Y eran las células caliciformes. ¿Qué era lo que no tiene el intestino grueso que sí tiene el intestino delgado? Eran las vellosidades. Y otra cosa a nivel celular, las células de Paneth. Porque las células de Paneth no hay en el intestino grueso, solamente están en el intestino delgado. Ahora bien, vemos acá el epitelio, para recordar lo que ya dijimos, es cilíndrico simple con abundantes células caliciformes. Hay ausencia de vellosidades, que fue justamente lo que mencionamos. Las criptas del Lieberkühn están presentes, son glándulas tubulares simples. Y vemos que también hay capa muscular externa, ¿verdad? Formaciones de tenias cólicas, ¿verdad? Bandas longitudinales. Dijimos que en la capa muscular externa habían unas protuberancias, ¿verdad? Que son las tenias del colon, que son en total tres, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que es órgano accesorio tenemos en primer lugar al hígado. El hígado que nos dice acá que tiene lóbulos hepáticos, que son unidades estructurales funcionales. Sus células principales van a ser los hepatocitos. Estos hepatocitos tienen funciones como el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, la producción de bilis, la detoxificación de sustancias tóxicas y también el almacenamiento de glucógeno, de vitaminas y minerales. Pero no es la única célula. Tenemos también a las células de Kupffer. Las células de Kupffer tienen una función que es la fagocitosis de partículas extrañas de bacterias y eritrocitos envejecidos. Y la localización de la célula de Kupffer va a ser en los sinusoides hepáticos. La célula de Kupffer es un macrófago. Macrófago es un gran fagocitador y recibe este nombre, célula de Kupffer, a nivel del hígado. Hay otras células, como las células endoteliales, que su función va a ser recubrir los sinusoides y también permitir el intercambio de sustancias entre la sangre y los hepatocitos. Y también vamos a tener a las células estrelladas, que son conocidas como células de Ito. Estas células de Ito van a almacenar vitamina A y también van a regular la fibrosis hepática, por ejemplo. Entonces, para tener presente también a las células de Ito. En cuanto a vascularización, vemos que están las triadas portales, los sinusoides hepáticos, la vena central. eh, el hígado también presenta glándulas. eh, en realidad, perdón por la confusión. El hígado no tiene glándulas exócrinas, pero produce bilis. Y esta bilis se va a almacenar en la vesícula biliar. Ahí sí. Y componentes histológicos del hígado van a ser los lóbulos hepáticos, que como dijimos son su unidad estructural básica. Los sinusoides, ¿verdad? Los sinusoides, que son vasos capilares especializados que van a llevar la sangre,
mezclada, ¿verdad? Tanto en arteria como en venas. Y el espacio de Dissé. El espacio de Dissé es una zona entre los sinusoides y los hepatocitos para el intercambio de nutrientes. Y tenemos también a las triadas portales, que son un conjunto de una rama de la vena porta, arteria hepática y conducto biliar. Entonces, la triada portal consiste en una vena, una arteria y un conducto biliar. ¿Está bien? En cuanto al páncreas, que lo tenemos ahí, vemos que dice que tiene una porción exócrina. Dice acinos pancreáticos, enzimas digestivas y una porción endocrina que son los islotes de Langerhans que secretan insulina y glucagón. Entonces, tenemos en la porción exócrina las células acinares. Las células acinares que van a secretar esas enzimas digestivas como la amilasa, la lipasa, el tripsinógeno. Y tenemos las células centroacinares y también ductales que van a secretar bicarbonato para neutralizar el ácido gástrico en el duodeno. Ahora, la porción endocrina con sus islotes de Langerhans va a presentar a las células alfa, beta, delta y las células PP. Las células PP. Las células alfa van a secretar glucagón, ¿verdad? Esto va a elevar la glucosa en sangre, mientras que las células beta van a secretar insulina, disminuyendo la glucosa en sangre. Entonces, entre estas dos son antagonistas. Tenemos a las células delta, que ellas van a secretar somatostatina para inhibir la secreción de insulina y glucagón. Entonces, esta es la que le dice paren un poco a las otras dos. Y las células PP, que son las células F también conocidas así, van a secretar polipéptidos pancreáticos. Por eso es células PP, polipéptido pancreático. ¿Y para qué? Para regular las enzimas digestivas y la motilidad gástrica. También va a tener componentes histológicos como por ejemplo los acinos pancreáticos, que son grupos de células acinares exócrinas, los islotes de Langerhans, que son en realidad grupos de células endocrinas dispersos en el páncreas, y los conductos pancreáticos que se van a encargar de transportar el jugo pancreático hacia el duodeno. Opa, llegamos al final. Me sorprendió, pensé que continuábamos con más cosas, pero no me quiero ir sin mencionar, por si no lo dijimos, la diferencia entre las tres porciones del intestino delgado, como lo son el duodeno, el yeyuno, el ilion, donde el duodeno, para diferenciarlo, para caracterizarlo de los otros, sabemos que tiene una forma de hoja, ¿verdad? Y que además en su submucosa presenta abundantes glándulas de Brunner en su submucosa, ¿verdad? Que es una característica del duodeno, además de que son las más desarrolladas y presentan además glándulas tubulares ramificadas. En el caso del yeyuno, vemos que es ahí donde se produce la mayor absorción y además presenta también ejes de submucosa. En cuanto al ilion, podemos decir que la forma para diferenciar el ilion es la presencia de las placas de Peyer, además de que el ilion es un sitio de absorción de agua y electrolitos, ¿verdad? Del intestino delgado. Entonces, para tener presente también esos detalles. Y bueno, sin más que agregar, espero que les haya sido de mucha utilidad el video. Lo traté de hacer bien resumido para abarcar los puntos claves de todos estos temas. Lo único que nos faltó fue la parte de diente, que eso ya dejamos a cargo de nuestros amigos, los odontólogos. Y bueno, ha sido todo el video. Espero que sigan bien y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.